Ya basta de permitir que la izquierda radical ensucie la memoria de nuestra patria. Mientras los parásitos del Estado intentan imponer su relato de odio, hoy nos plantamos con firmeza para defender la verdad. El progresismo y sus satélites comunistas han intentado secuestrar el sentido común, llamando estallido social a lo que fue. En realidad, un ataque delictual coordinado para destruir el tejido de nuestra nación. No les pedimos permiso para decir. Hablando de un estallido delictual. Lamentablemente, intentando justificar el actuar de agentes del Estado durante la administración del expresidente Piñera. Pareciese olvidarse de los errores y de las malas decisiones que tomó el expresidente cuando legítimamente la gente y la ciudadanía en general salió a protestar en octubre del 2019. Como todo gobierno, hay cosas buenas y cosas malas, pero en el gobierno del expresidente Piñera ocurrieron unas de las peores cosas que pueden pasar en un gobierno, que son las violaciones a los derechos humanos. Mírenme, yo soy testimonio vivo de eso. Y entiendo que algunos de ustedes estén a favor, tienen sus razones. Pero recuerden, hay gente que murió, gente que fue mutilada, gente que está postrada, que se le arruinó su vida por completo. Y un presidente tiene la obligación de cuidar la integridad de cada uno de los ciudadanos de su país, independiente si están protestando o defendiendo su gobierno. Yo, al igual que la votación anterior, votaré en contra, pero que quede en la historia de esta ley que en el gobierno del expresidente Piñera se torturó, se mutiló y se mataron personas por el legítimo hecho de protestar. Señor presidente, me hago cargo de las palabras de la senadora Campillay. No voy a esquivar un tema que es profundamente doloroso. Ver una mujer joven sin su vista sería inhumano no reconocer lo que es una tragedia insondable. Frente a eso, el silencio y el respeto. Ella es una víctima, no hay duda, y nos recuerda ahí a dónde nos conduce la violencia. No somos indiferentes, pero tampoco somos cómplices, torturadores ni asesinos. El presidente Piñera no fue un torturador ni un asesino. Una cosa es compartir el dolor de una víctima, que nos recuerda a dónde nos conduce cuando el país es violento, como la senadora Campillay, y frente a ella nuestra solidaridad y respeto, pero no es efectivo que el presidente Piñera haya sido cómplice, autor y encubridor de ningún tipo de tortura ni delito semejante contra los derechos humanos. Distinto es de aquellos que alegremente, a 24 horas de los incidentes, pedían la caída de un gobierno democrático. Distinto es de aquellos que alegremente por la Alameda, siendo parlamentarios, incluso algunos de ellos, pedían la caída de un presidente que había sido elegido por la votación de todos los chilenos. Acá se señalaba una cantidad de hechos importantes que son derechamente falsos. El campo chileno, por su intermedio, presidente, la senadora del Partido Comunista lo acaba de decir, violaciones de derechos humanos. El campo chileno está lleno de familias que sienten que el gobierno de Salvador Allende violó sus derechos a través de la violencia en el campo y la expropiación. Nos negamos a reconocer que para una parte importante del pueblo chileno Salvador Allende es un presidente respetable. Por supuesto que no. De eso se trata justo la legitimidad y la amistad democrática y la capacidad de perdonarnos y aprender de nuestros errores colectivos como nación. Porque finalmente de lo que se trata, ¿a quién vamos a escuchar? Al líder del Partido Comunista que nos decía el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de matar, Ernesto Che Guevara. O vamos a escuchar a un gran chileno como el cardenal Raúl Silva Enríquez que nos decía
Matemos el odio antes que el odio mate a Chile. Probablemente el presidente Piñera era bastante más cercano a este segundo gran chileno, porque precisamente eso se trata. No venimos a discutir la obra del presidente Piñera. En este hemiciclo hay visiones contrapuestas. Incluso en la centro-derecha hay visiones distintas respecto de las decisiones que se tomaron en el gobierno. Pero nadie puede discutir que el presidente Piñera fue un patriota, un hombre que amó profundamente a su país y que tiene logros indiscutibles en momentos trascendentales como la pandemia y la reconstrucción después del terremoto. ¿Cómo no reconocer las frases del presidente Piñera en la búsqueda de los mineros? Los buscaremos como si fueran nuestros propios hijos. Ojalá todos nosotros, cuando hablamos de la policía, de nuestros carabineros, de nuestras Fuerzas Armadas, también los viéramos así. Nuestros propios hijos. Con ese cariño, con ese compromiso, Sebastián Piñera sorprendió al mundo y trajo de vuelta del corazón de la tierra a 33 mineros sanos y salvos. Tampoco es verdad que haya que esperar 25 años para conmemorar a un gran presidente. El presidente Elwin, otro gran chileno, alrededor de 6 años después de fallecido, tuvo su propio monumento. Y el presidente Boric, reconociendo su error por haberlo criticado el mismo día de su fallecimiento, encabezó, junto a Sebastián Piñera, la inauguración, frente al Palacio de la Moneda, el monumento al presidente Patricio Aylwin. Por tanto, nuevamente, es falso que haya que esperar 25 años para reconocer a un presidente electo democráticamente. El Partido Comunista suele reescribir la historia, pero podrán tratar de hacerlo, nunca les resultará, porque los hechos están ahí para recordarlo. En esta sesión, en donde venimos a homenajear y a reconocer a un gran chileno, con luces y sombras, como todos nosotros, desde la oposición a su gobierno, de los que fuimos partidarios de su gobierno, de los que tuvimos momentos claros y oscuros. Hacemos la frase del general MacArthur al decir que los generales no mueren, sino simplemente desaparecen en la historia. Los grandes chilenos no mueren, solo entran en la historia. Es la hora de Sebastián Piñera. Presidente, yo no iba a hablar, al igual que otros, porque yo no fui parte del círculo cercano de Sebastián Piñera, aunque lo apoyé en sus 2 veces que salió elegido presidente, pero discrepé muchas veces de él. Muchas veces estuve en contra de muchas decisiones que él tomó. Pero me pareció prudente, por lo menos para aclarar algunas cosas. Se decía por parte de alguna senadora, hablaba de un estallido social. Yo creo firmemente que esto no hubo un estallido social en Chile, hubo un estallido delictual, que es absolutamente distinto. Lo decía recién el senador Barrisenberger por su intermedio presidente, todos los desmanes y todo lo que ocurrió durante ese estallido, que fue realmente impresionante lo que fue. Yo creo que efectivamente Piñera no se equivocó cuando dijo que estábamos en guerra, porque lo que estaban haciendo, estaban destruyendo Chile. Eso es lo que estaban haciendo en ese estallido delictual tremendo que hubo. También decir que efectivamente hace años atrás, yo cuando llevaba muy poco tiempo diputado, se pidió no fue un homenaje, se pidió poder instalar una estatua en beneficio de Gladys Marín. Y yo era diputado en esa época. Y consideré que Gladys Marín había sido una gran estadista, había sido una mujer muy importante. Bueno, yo lo consideré así, yo sé que usted puede que no, pero yo lo consideré así, consideré que Gladys Marín era una mujer que tenía pantalones, como quien dice, o pollera, que se atrevía a decir las cosas, y por lo tanto se merecía el monumento, y voté a favor. Hasta el día de hoy me lo sacan en cara los de mi lado, pero no importa, no me arrepiento ni un segundo por haber votado a favor de que Gladys Marín pudiera tener también una estatua, no recuerdo en qué lugar, pero no era en la Plaza de la Constitución, menos mal. Pero en la Plaza de la Constitución sí tenemos una estatua de Salvador Allende, que fue quien sí violó los derechos humanos, que sí mató a mucha gente, que sí ocupó agentes del Estado, como los grupos de amigos personales, pagados y financiados por el Estado,
para asesinar mucha gente. Y ahí lo tenemos, feliz de la vida mirando hacia la Puerta de la Moneda, cuando el que debería estar ahí es mi capitán general, presidente de Chile, Augusto Pinochet Ugarte. Él debería estar ahí, un verdadero estadista, no el señor Salvador Allende, que tanto daño le causó a Chile y que sin lugar a dudas gobernó el peor gobierno de la historia de nuestra nación. Pero bueno, las cosas se votan aquí por mayoría y no tenemos mayoría para que mi capitán general pueda tener una estatua. Y sí la tuvo en su momento Salvador Allende y por eso tiene la estatua ahí, pero eso no significa que haya sido un buen presidente. Y por eso, independiente de que Piñera haya sido un buen o mal presidente, lo que está claro es que fue un presidente que cumplió 2 mandatos. La decadencia institucional que hoy sufrimos es hija de esa violencia que algunos parlamentarios celebraban desde la Alameda, mientras pedían la caída de un gobierno elegido democráticamente. La mentira progre se desmorona cuando recordamos que Sebastián Piñera no fue un torturador ni un asesino, sino un patriota que amó profundamente a su país y que, con luces y sombras, rescató a los 33 mineros y nos lideró frente a la pandemia. La casta política del Partido Comunista suele reescribir la historia para victimizarse, pero los hechos son tercos. Hablan de derechos humanos mientras omiten que el campo chileno está lleno de familias que sufrieron la violencia y expropiación de su referente, Salvador Allende. Usan el odio como factor de lucha, siguiendo la fría máquina de matar del Che Guevara, en lugar de buscar la libertad individual y el desarrollo que Chile tanto clama. Se oponen a un monumento para un presidente democrático con excusas burocráticas, cuando otros como Patricio Aylwin tuvieron su reconocimiento en tiempo récord. Es la tiranía de la igualdad queriendo borrar el mérito de quienes construyeron liceos bicentenario y fortalecieron la propiedad privada. No se equivoquen, los grandes chilenos no mueren, entran a la historia, y Piñera ya está ahí, le pese a quien le pese. Es hora de despertar, Chile. No podemos seguir siendo espectadores de cómo los enemigos de la libertad pisotean nuestros valores tradicionales y nuestra historia nacional. Los insto a dejar la pasividad y defender con orgullo lo que somos. Recuperemos nuestra patria de las garras de quienes solo ofrecen resentimiento y destrucción. La libertad se defiende con la verdad en la mano. ¡Viva Chile libre de la plaga marxista!